Bueno, buenas noches a los hermanos. Un excelente día. Y bueno, vamos hoy a iniciar con nuestro segundo día de la semana de discipulado. Eh, Hoy es un tema bien interesante, tema que nos ayuda a crecer espiritualmente en la fe, que es importante para nuestro crecimiento espiritual y que nos ayuda a entender la manera como Dios nos puede guiar, la manera eh, que Dios nos da entendimiento en las cosas. Entonces, vamos a orar primeramente y vamos a arrancar con este tema. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu espíritu que nos guía a toda verdad y gracias porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento, dándonos comprensión, entendimiento en tu palabra, Padre Celestial. Y gracias, Señor, por abrir, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, Padre Celestial, y que sea grabada en el corazón de las personas, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Carlos Maldonado. Ya me conocen. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca del hombre tripartito, ¿sí? Y también la naturaleza de Dios y del hombre. Y vamos a dar inicio a nuestra clase, que el enfoque va a ser mostrar la Trinidad del hombre, cómo está compuesto el hombre, cómo está compuesto también hecho nuestro ser. Y el texto base en el cual nosotros nos vamos a guiar y es 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces vamos a conocer esa estructura o las dimensiones como Dios creó al ser humano. Y el ser humano está creado en 3 dimensiones, es lo que dice la palabra de Dios. No es que nosotros nos hayamos inventado eso, sino que la misma Biblia da claridad de cómo está conformado la estructura del hombre. Y eso lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 5:23. Y en este versículo nos habla que el hombre está creado en 3 dimensiones, o la naturaleza del ser humano está creado en 3 dimensiones. Es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y eso lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Lo leo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Dios está pensando, primero nos está dando a conocer cómo está compuesto todo nuestro ser. Pero también él está pensando en nuestro futuro, ¿no? Y está hablando de nuestro futuro en cuanto a que seamos guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él está hablando acerca de todo nuestro ser. Y todo nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y recreados también en Él. Y nosotros fuimos hechos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El espíritu, en el momento de la caída del hombre, cuando el hombre pecó, él fue separado por Dios, ¿sí? Y la palabra separación significa muerte espiritual. O sea que cuando la Biblia dice que está separado el hombre, realmente está hablando acerca de que espiritualmente el hombre está muerto. ¿Y qué significa que esté muerto? Que no tiene comunión con Dios. Un ser humano sin Cristo solo está funcionando por una naturaleza de pecado, no es más. La persona que no tiene a Cristo, ¿cierto? Está funcionando por una naturaleza de pecado que hay en su espíritu. Su espíritu en el momento que pecó, su naturaleza tomó la misma naturaleza del diablo, una naturaleza de pecado. Así que el hombre, al estar muerto espiritualmente, está separado de Dios y él todo lo que aprueba o todo lo que decide es debido a su carne, ¿sí? Debido a lo que hay en su carne y lo que obviamente esa carne es influencia su alma. Entonces, una persona sin Cristo, su conciencia no le funciona correctamente, como le debería funcionar por estar separado de Dios. La conciencia, vamos a ver más adelante, es la voz del Espíritu. El Espíritu es realmente lo que es usted. Si usted se muere, su cuerpo vuelve al polvo, pero su espíritu y alma van a su lugar eterno. Ya sea que si creyó en Cristo va al cielo, si no creyó en Él, pues infierno. Entonces,
esto es importante conocer las dimensiones del ser humano, porque si no conocemos estas dimensiones y si no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, no vamos a poder crecer espiritualmente. Es importante entender que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, cuando entendemos esto, la palabra de Dios vamos a poderla entender. Y el cristianismo va a ser efectivo en nuestra vida. Sin esta doctrina que es básica, no vamos a poder crecer. Entonces, cuando no entendemos esto, va a venir mucha confusión cuanto a la palabra de Dios. Y al leerla, no va a poder comprenderla. Entonces, una persona que no conoce las dimensiones del ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, es una persona que va a vivir por reglas, ¿sí? Por reglas de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las reglas? Es que la Biblia me dice que tengo que leerla, es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que orar. Todo se trata de reglas. O puedo hacer esto o no puedo hacer esto. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos solamente con unas reglas que Él coloca y que vivamos de acuerdo a eso. No, no, no. Él quiere que nosotros nos identifiquemos con su palabra, que nos identifiquemos con esa estructura espíritu, alma y cuerpo, por lo que la Biblia nos está diciendo cómo está compuesto, para que podamos vivir en la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros debemos saber que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y que mi espíritu, cuando yo creí en Cristo Jesús, mi espíritu fue recreado, fue hecho completamente nuevo en Cristo. ¿Por qué? Porque mi espíritu antes de recibir a Jesús, como yo les decía, había pecado y estaba muerto espiritualmente. Y eso sucedió desde Adán, ¿no? El hombre murió espiritualmente cuando Adán y Eva pecaron. Entonces ellos conocieron la muerte espiritual y por causa del pecado que pasó de hombre a hombre, todos conocimos la muerte. Ahora quiero aclarar algo con respecto a los niños. Algunos dicen que el hombre desde que nace bebé ya nace con un espíritu muerto, pero no es así. Los niños nacen con un espíritu vivo, pero por causa de que hay una naturaleza de pecado en nuestro cuerpo, ¿sí? Que se llama la carne, es que es una tendencia a pecar. O sea, usted no le enseña a una adolescente a pecar, sino que eso es parte de la naturaleza de su carne. Entonces, por causa de que tiene esa carnecita, ¿cierto? Eso sucedió después de que Adán pecó, ¿no? Todos tenemos una naturaleza de pecado en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Entonces, cuando el niño va creciendo y tiene conocimiento del pecado y peca, en ese momento es que él muere espiritualmente, pero no antes. Antes él está vivo espiritualmente. Solamente hasta el momento que él ¿qué? Peca. Hasta el momento que él peca es que muere espiritualmente. Entonces, debemos entender que un niño nace espiritualmente vivo. Un niño nace espiritualmente vivo. Estoy hablando de su espíritu, ¿no? Pero cuando el niño sabe qué es, cuando esa persona, no niño, cuando esa persona sabe qué es pecar, sabe qué es pecado y lo hace conscientemente, allí muere espiritualmente. Algunas personas dicen, ¿y hasta qué edad un niño o un adolescente, ¿no? Esto está todavía vivo espiritualmente? Pues uno a veces ve o encuentra casos donde hay chicos de 15 años y todavía son muy inocentes, ¿sí? Obviamente hay otros que ya desde los 7 años tienen una malicia y una manera de conocer las cosas y obviamente ya hay pecado y necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ellos necesitan recibir a Jesús. Entonces, lo que debemos hacer es que debemos predicar este evangelio, ¿cierto? Y entender que una persona muere espiritualmente cuando ya conscientemente sabe qué es el pecado y lo hace de una manera consciente. Entonces, es bueno aclarar esto porque muchas personas piensan que el ser humano ya nace muerto espiritualmente, pero no es así. Nacemos con un espíritu vivo. Además, Jesús dijo que el reino de los cielos es como un niño, ¿cierto? Y es necesario hacerse como un niño para recibir el reino de los cielos. O sea, él lo está comparando así porque ellos son inocentes. Ellos son inocentes. Entonces,
el espíritu muere es cuando pecamos, cuando somos conscientes del pecado y continuamos pecando. Ahora, la ley, los 10 mandamientos y todo eso que fue dado en el Antiguo Testamento, nunca se dio con el propósito de salvar al hombre. Nunca fue ese el propósito. El propósito de la ley fue mostrarnos qué es el pecado y cómo era el pecado y cuán difícil era separarse del pecado. Ese fue el propósito de la ley, pero nunca el propósito de la ley fue darnos salvación. Ahora, no fue para salvar. La ley me mostró mi pecado, mi naturaleza de pecado, pero también la ley me mostraba la necesidad de un Salvador, de que yo no podía cumplir la ley. O sea, ¿quién iba a cumplir los 10 mandamientos? Los judíos trataron, pasaron muchísimas generaciones, pero ninguno, dice la Biblia allá en Romanos 3, no hubo ninguno justo que cumpliera la ley. No había ni siquiera uno. Pero Jesús sí cumplió la ley, ¿sí? Y la ley nos muestra un Salvador y es Jesucristo. Así que lo que usted puede ver, la ley es mostrarle su condición de pecado, pero también mostrarme que yo necesito un Salvador. Y gloria a Dios, el mismo que promulgó la ley es el mismo que vino a salvarnos. Es bueno entonces conocer la estructura del ser humano. Para que podamos entender un poco mejor la estructura del ser humano, necesitamos también conocer la estructura o la naturaleza de Dios. Dios cómo está compuesto. Entonces, vamos a trabajar un poco en la naturaleza de Dios. Y quiero que me acompañen a Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo, y esos 3 son uno. Entonces aquí este versículo está hablando acerca de la Trinidad y está hablando acerca de que el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo, ¿sí? Y está hablando del cielo, es el que da testimonio de esto, porque ellos están en el cielo, aunque el Espíritu Santo es Dios y Él está ahorita con nosotros. Y dice, y estos 3 son uno. Eso lo dice en 1 de Juan 5:7. Aquí nos está hablando acerca de la Trinidad de Dios, ¿sí? Aunque Dios es uno solo, pero se manifiesta en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted va a buscar la palabra Trinidad en la Biblia y usted no la va a encontrar. Pero toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, está hablando de estas dos cosas. Está hablando de la Trinidad de Dios y que Él es uno solo, ¿sí? De la Trinidad de Dios y Él es uno solo. Eso lo dice también ahí en Deuteronomios, ese versículo usted lo tiene ahí en pantalla, Deuteronomios 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, está hablando acerca de la Trinidad, que se manifiesta a través de 3 personas, pero en esencia es un solo Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, en su mayoría, no es que en todos los casos, pero en su mayoría habla acerca de la unicidad de Dios, ¿sí? De que Dios es uno solo. Pero en el Nuevo Testamento ya vemos con mucho más claridad la Trinidad de Dios. Recuerde cuando Jesús fue bautizado en agua, Juan el Bautista lo bautizó y dice que cuando él fue bautizado, una voz del cielo se escuchó y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y que el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces allí se manifiestan las 3 personas, Dios Padre hablando, Dios el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. En el Antiguo Testamento, aunque habla de la unicidad, también podemos ver un poco acerca de la Trinidad de Dios. Y hay un versículo que habla y que puede uno encontrar acerca de esto que estoy diciendo, es Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto está hablando del Padre. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, Dios Padre creó, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, cuando Dios habló, el verbo, la palabra, es el Hijo. Y el Espíritu Santo estaba esperando para recrear todo lo que Dios estaba diciendo.
Entonces allí podemos ver otra vez la Trinidad. La Trinidad por medio del Padre, que creó los cielos y la tierra, el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, y el Verbo, la palabra, siendo hablada por el Padre. Entonces la Trinidad manifestada allí. Juan 1.1 también nos dice sobre esto. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es hablando acerca de Jesús. En Juan 1.14 después dice, y el Verbo se hizo carne. O sea, Jesús, siendo Dios, tomó cuerpo, ¿no? Entonces, todos tres son uno solo. Entonces, toda la Biblia, usted puede encontrar que ella está definiendo estas dos cosas. Aunque en el Antiguo Testamento, como dice acá en la diapositiva, enfatiza más en la unicidad de Dios y el Nuevo Testamento enfatiza más en la Trinidad de Dios. Pero Dios en esencia es uno solo, ¿sí? En esencia son uno solo, pero en función son tres. Entonces, siguiente diapositiva. Dios en esencia es uno solo y en función son tres, ¿sí? Es un único Dios manifestado en tres personas. Es un único Dios manifestado en tres personas. O sea, son tres personalidades. Y de esa misma manera, Él se manifestó en la creación. En la creación, pero también en la redención. Entonces, miremos un poquito a través de la creación. ¿Cómo sería eso? Dios el Padre planeó. Dios fue el que planeó todas las cosas, ¿sí? Él fue el que él diseñó todo como se iba a hacer. El Hijo llevó a cabo la creación. ¿Se acuerda que Él habló la palabra y por medio de la palabra fueron hechas las cosas? Y el Espíritu Santo reveló esa palabra. Así es como ellos trabajan. Es solo un Dios, pero cada uno tiene una función diferente. Uno planea, el otro ejecuta, Jesús ejecuta y el Espíritu Santo revela. Romanos 1.20. Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí la Biblia me está aclarando una cosa, y me está diciendo que Dios es un Dios invisible, sí, pero por medio de las cosas visibles, o sea, por medio de la creación, podemos ver su poder y su divinidad. Entonces, ella me evidencia o me manifiesta la divinidad y el poder de Dios. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos que les puedo dar. Siguiente imagen. Es esto. En cuanto a los estados de la materia puede ser sólida, el hielo, líquida, el vaso con agua, o gaseosa cuando se está evaporando el agua. Lo mismo en la música. Puede haber ritmo, melodía y armonía. En el espacio o en el tiempo, mejor, futuro, presente y pasado. Con el átomo, electrón, protón y neutrón. Con la matica, hojas, tallo y raíz. Con la familia, también tiene que ver con padre, madre e hijo. Entonces aquí me está mostrando, o el espacio también es longitud, anchura y altitud. Entonces, la misma naturaleza nos está mostrando la Trinidad, ¿no? Nos revela la Trinidad. O un subcuerpo, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Nos revela esa Trinidad y nos muestra cómo es que Dios obra y opera. Así que su cuerpo, aún siendo un mismo cuerpo, tiene diferentes funciones. Ahora, no podemos hablar que el Espíritu Santo y el Hijo son un poco menor que el Padre. No, no son un poco menor. Son un solo Dios, pero con funciones diferentes. Ahora, ¿por qué se llama Hijo? Hijo es porque en su función en la divinidad es ejecutar todo lo que el Padre le dice hacer. Por eso es hijo. Más no es que el Padre alguna vez tuvo hijo, ¿no? Tuvo hijo en cuanto a la humanidad de Jesús, más en cuanto a su divinidad, él siempre ha existido. Y se le llama hijo es por función, porque él hace todo lo que el Padre le dice hacer. Muy bien.
Esto en cuanto a la creación, ¿sí? Podemos ver claramente esa naturaleza tripartita de Dios. Y ya les di varios ejemplos. Aún los colores, me acordé ahorita, los colores bases, ¿cuáles son? Amarillo, azul y rojo. Esos son los colores bases y de allí se empiezan, obviamente, con toda esa mezcla de colores se puede encontrar los siguientes colores. Entonces, en la redención, eso es de la creación. Ahora, en la redención del hombre sucede lo mismo. ¿Qué hizo el Padre? Planeó redimirnos a todos, ¿sí? El Hijo vino a redimirnos haciéndose hombre en el vientre de María. Y Dios, hecho hombre, pagó el precio de nuestros pecados. Él cumplió el plan de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Revelando en este momento toda la obra redentora de Jesús. Todo el plan que hizo el Padre, que ejecutó el Hijo, lo revela el Espíritu Santo. Funciones muy diferentes cada uno y muy necesarias. Entonces, fíjense una cosa, que son tan importantes las de cada uno, porque fue tan importante la planeación del Padre, que si el Hijo, ahora imagínense, si el Hijo la hubiera ejecutado, ¿hubiera pasado algo? No, el Hijo la ejecutó. Pero si el Espíritu Santo nos la hubiera revelado, no nos la hubiera revelado, perdón, ninguno de nosotros sería salvo. Ninguno. Porque el Espíritu Santo es quien nos da revelación de la obra de Jesús. Hay un testimonio interno de lo que hizo Jesús en la cruz. Sin el Espíritu Santo, solamente la obra de Jesús sería, tal vez ya hubiera pasado con el tiempo, ¿no? O sea, la historia de un buen hombre que vivió hace muchos años, 2000 años, diciendo que era un hijo de Dios y que fue crucificado, dice la historia. Pero el Espíritu Santo hace que ese testimonio se confirme en nuestro espíritu y sea un testimonio de primera mano, porque llega y penetra a lo más profundo de nuestro corazón. O sea que nosotros tenemos la convicción, la certeza de que Jesús resucitó de los muertos. Estamos plenamente convencidos de eso. Y esa convicción viene por causa del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo debemos entender que es quien convence, ¿no? O sea, estoy hablando todavía del plan de redención, y lo que hace el Padre, planeó el plan de redención, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo revela. El Espíritu Santo, dentro de lo que Él está haciendo ahora, es convenciendo al hombre de pecado. Eso lo dice Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo convence al pecador de tres cosas. Que él necesita conocer a Jesús, ¿sí? Porque el convencerlo a pecado es mostrarle a Jesús y que él necesita de Jesús, necesita un Salvador. Pero también que hay una justicia, ¿sí? Que la justicia es conforme a la palabra de Dios y que también va a haber un juicio. Entonces, él viene a convencer esas tres cosas. Que conozcamos de Jesús, que hagamos la palabra de Dios, porque el cumplimiento de toda justicia es hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, pero también a entender que va a venir un juicio y que todos vamos a ir a un juicio. Los que hemos creído en Cristo Jesús es un juicio donde se llama el tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados, no para ver si vamos al cielo, porque ese juicio se va a llevar a cabo en el cielo, pero sí van a ser juzgadas nuestras obras, ¿sí? Nosotros no fuimos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, de acuerdo a esas obras, Él va a juzgar, ¿sí? Y eso va a tener una recompensa y un galardón para la eternidad. Así que es bueno conocer cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Por eso necesitamos hacer eso que ustedes están haciendo. Felicitaciones, preparándose en la palabra, siendo hacedores. Este es un grupo de 19 personas y la verdad hay 14 personas ahorita. Y yo sé que esto cuesta tal vez y a la carne no le gusta, pero necesitamos ser hacedores de la palabra. ¿Sí? Un día vamos a estar allá en el tribunal de Cristo y la verdad o lo que estamos viviendo ahorita va a ser muy diferente a lo que estemos allá frente a Jesús. Entonces, nuestra carne necesitamos someterla y necesitamos ser hacedores de la palabra. Así que felicitaciones por estar acá. Entonces, es el Espíritu Santo que nos prepara para esas buenas obras. Por eso Él está morando en mí. Y no solamente en mí, sino sobre mí. Y con poder, ¿no? Y una señal inicial que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Él viene sobre mí y me empodera
para ser testigo de Jesús. Y también me empodera para yo hablar en lenguas, un lenguaje que no lo aprendo de manera intelectual, sino que es un lenguaje que sale de mi espíritu por medio del Espíritu Santo, es un orar en lenguas. Este orar en lenguas es diferente al don de lenguas. El don de lenguas sí viene cuando el Espíritu Santo quiere y esa voluntad de Él, pero el orar en lenguas, ¿a quién fue que Dios le mandó a orar en lenguas? No fue al Espíritu Santo, nos mandó a nosotros a orar. Entonces, si Él nos manda a orar, ¿es voluntad de quién? ¿Del Espíritu Santo o de nosotros? De nosotros. Si es un mandamiento para nosotros, si dependiera del Espíritu Santo, usted puede llegar y decir delante de Dios, pero es que el Espíritu Santo no quiso. O el Espíritu Santo, bueno, cuando Él quería. No, no, no. Él nos mandó a orar en lenguas, ¿sí? Él dijo que nosotros debíamos orar en lenguas. Así que es un mandato del Señor y nosotros debemos hacerlo, ser obedientes a eso. Así que debemos tener presente, estamos en el ministerio del Espíritu Santo, dentro del plan de redención, ¿sí? Desde que Jesús ascendió al cielo y está a la derecha del Padre, Jesús está en este momento en un ministerio de intercesión a la derecha del Padre. Pero el Espíritu Santo en este momento, dentro del plan de redención, está revelando el Evangelio y Él mora en mí y es mi mejor amigo. Él es mi consejero, Él es mi ayudador, Él es mi maestro, Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Pero necesitamos reconocer su presencia en nosotros. Y una manera de reconocer su presencia es hablando lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Nosotros así lo reconocemos. Entonces, si la Biblia me dice que Él es el consejero, que Él es el paracleto, uno que está llamado a estar a mi lado, yo necesito hablar acerca de Él, lo mismo. Y vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza tripartita, ¿sí? Y el siguiente diapositiva, Dios Padre. Vamos a ver la naturaleza tripartita de Dios Padre. Dios tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo de gloria. ¿Sí? Entonces, sí lo sabían, pero bueno, vamos a verlo a través de las Escrituras. Dios tiene un espíritu, tiene un alma, y bueno, su espíritu es el mismo que habita en nosotros. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Dios es espíritu, por lo tanto, Él es el Padre de los espíritus. Nosotros también somos espíritu. Y la manera como nosotros nos conectamos con Dios no es a través de nuestras emociones, pensamientos. La manera como nosotros nos conectamos a Dios es a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu nos capacita, nos habilita para tener comunión con Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? Los animales también tienen alma, pero los animales no tienen espíritu. Nosotros tenemos espíritu y eso nos habilita para tener comunión con Dios. ¿Sabe que si los animales tuvieran espíritu, ellos también hablarían? ¿Sí? Ellos también tendrían sabiduría e inteligencia, pero como no tienen espíritu y somos nosotros, hubo una historia así en el Antiguo Testamento, donde una burra le habló a un profeta. Pero en este caso, sabemos que nosotros somos los que fuimos recreados a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu y nosotros somos espíritu. Y la manera como nos conectamos a Dios es a través de espíritu. Ahora, el Señor también, Dios Padre también tiene alma. Eso lo dice Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agrada a mi alma. Está hablando de Dios Padre, ¿sí? Y Él está diciendo que la manera como debemos vivir, nosotros que somos justos, que hemos sido justificados por medio de la obra de Jesús, el justo vivirá por fe, no le está diciendo viva por sentimientos, no le está diciendo que viva por las circunstancias, no, le está diciendo viva por fe, o sea, tenga la palabra siempre presente, tenga la palabra en primer lugar en su vida, honre la palabra. Si usted honra la palabra, usted va a conocer de Dios, usted va a conocer de ese Dios bueno, va a conocer que su voluntad es agradable y que es perfecta. Entonces Él me está diciendo, el justo vivirá por fe. Nosotros vivimos por fe. Y dice, y si retrocediera, ¿y qué retroceder? Volver otra vez a vivir por lo que estamos viendo, por lo que estamos sintiendo. Él dice, no agradará a mi alma. Él no se agrada de que nosotros volvamos atrás. Si nos hemos decidido por algo, vamos para adelante. Porque cuando nosotros somos hacedores de su palabra, nosotros somos confirmados en esa poderosa palabra de Dios. Amén. Él quiere que andemos por fe. Y tercero,
tiene un cuerpo de gloria. Dios Padre tiene un cuerpo de gloria y eso lo dice Éxodo 33, 20 al 23 acerca de la historia con Moisés. Moisés le estaba diciendo, Señor, yo no voy a ningún lado si no es en tu presencia, si no es por tu gloriosa presencia. Dijo, hablándole el Señor, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, Dios Padre tiene un cuerpo de gloria, ¿cierto? Un cuerpo de gloria, y porque la Biblia además dice que Él está sentado en un trono, y para estar sentado en un trono uno tiene que tener un cuerpo. Ahora, no es un cuerpo en la misma dimensión de nosotros, es un cuerpo de gloria, como el que recibió Jesús después de haber sido resucitado, ¿sí? Dios entonces es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora vamos a hablar acerca del Hijo. Siguiente diapositiva. El Hijo es 100% Dios y 100% hombre. Él no es que es 50% Dios y 50% hombre, no. Lo que sucede con Jesús es que Jesús, cuando él siendo Dios, Dios Hijo, cuando la Biblia habla de el Hijo de Dios, está hablando acerca de la divinidad. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando acerca de la humanidad de Jesús. O cuando la Biblia dice Jesús, habla de su humanidad, y cuando dice Cristo, es acerca de su divinidad. Entonces, con respecto a Jesús, cuando él siendo Dios en su divinidad, él se despojó de su gloria. Sí, eso lo dice ya en Filipenses capítulo 2, dice que él no como estimó él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre y como hombre se hizo siervo de nosotros. ¿De qué él no estimó? Dios tiene tres características o cualidades que lo hacen Dios. Él es omnipresente, está en todo lugar, omnisciente, que lo sabe todo, y omnipotente, que es todopoderoso. Cuando Jesús se hizo hombre, Él se despojó de toda su gloria, ¿sí? Él no podía estar en todo lugar, Él no lo sabía, Él no lo sabía todo porque tenía un cuerpo limitado, aunque su cuerpo era eterno, era limitado, y Él no podía, Él no era todopoderoso, sino que dependía del Espíritu Santo. Entonces, él es Dios sin su gloria y es hombre sin pecado. Estoy hablando de Jesús. Jesús es Dios sin su gloria y hombre sin pecado. Aunque tomó forma de hombre, él seguía siendo Dios. Por eso cuando él nació, allá en el pesebre, vinieron estos reyes a adorarlo, ¿sí? Y en varias ocasiones se muestra, en muchas ocasiones se muestra cómo la gente adoró a Jesús y él nunca lo impidió, porque él era Dios, pero estaba sin su gloria. Así que, como hombre, él tiene las mismas características de un hombre. ¿Cuáles son las características de un hombre? Nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así que como hombre, él tenía su espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Después su cuerpo fue glorificado, pero cuando estuvo en esta tierra, él tuvo un cuerpo eterno. ¿Por qué le digo que era eterno? Porque no tenía la naturaleza de pecado, ¿sí? Él en su cuerpo, así como nosotros, por causa de Adán, sí teníamos una naturaleza de pecado, pero él recuerde que fue concebido por medio del Espíritu Santo. Eso dio lugar a que en su cuerpo no estuviera, no hubiera esa naturaleza de pecado. Entonces, corroboramos que Jesús tiene espíritu, ¿sí? ¿Dónde dice eso? Juan 11:33. Dice que Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, esto es hablando acerca de María cuando se murió su hermano, ella fue a Lázaro, ella fue ante Jesús y dice que ella fue, obviamente, con mucho dolor, estaba llorando. Dice que Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces estoy hablando de Jesús, su espíritu ¿qué? Se conmovió, se estremeció y se conmovió. Entonces podemos encontrar que Jesús en su humanidad tenía espíritu. En su alma también tenía alma. Mateo 26:38 dice, 26:38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo.
¿Eso en qué ocasión fue? Allá en Getsemaní, antes de que Jesús fuera apresado y después, posteriormente, fuera crucificado. Luego, Jesús también tiene cuerpo, ¿no? Él está diciendo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, estamos viendo que Jesús nos revela la Trinidad, así como el Padre nos muestra también esa Trinidad y esa naturaleza. Espíritu, alma y cuerpo. Bien, el Espíritu Santo el Espíritu Santo es espíritu, por eso se le dice Espíritu Santo, pero también él tiene alma y cuerpo. Eso lo dice en Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ese contristéis habla del alma, ¿no? No contristéis. ¿Cuándo uno puede contristar al Espíritu Santo? Cuando uno se sale del plan de Dios, ¿cierto? Cuando uno conoce la voluntad de Dios y de necio, de cabezón, decide hacer su propia voluntad. Entonces, eso lo contrista, ¿no? O sea, cuando nosotros, o Él quiere hacer algo, o Él quiere fluir en algo, y nosotros no fluimos con Él. Eso lo contrista porque siempre que Él quiere manifestarse es para traer bendición a otras personas. Y en ocasiones Él quiere manifestarse y nosotros por cabezadura, por estar solamente pensando en nuestra propia necesidad, en nuestro propio beneficio, no fluimos con Él. Entonces eso contrista al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el cuerpo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo también tiene un cuerpo. Y el cuerpo del Espíritu Santo es cada creyente. Primera de Corintios 3:16, que es el versículo que está allí, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Él está diciendo a través de la palabra de Dios que yo soy el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. O sea que Él quiere alcanzar a más personas, pero necesita de su cooperación, ¿sí? Usted es el cuerpo, es la manera como él puede llegar a otras personas o como Él puede bendecir a otras personas, pero necesita que usted coopere con Él. Así que es importante que nosotros aprendamos a fluir con el Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6:19, ¿acaso ignora que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, el cuerpo, básicamente, el Espíritu Santo es cada creyente, ¿sí? Que es la manera como Él se evidencia o manifiesta a este mundo, pero nosotros debemos aprender a fluir con Él. Muy bien, ya vimos entonces espíritu, alma y cuerpo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente diapositiva. Vamos con funciones de la Trinidad, que yo ya he avanzado un poquito acerca de esto y ya les he contado. Les dije que el Padre es quien planea, ¿cierto? Y eso usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 1, 3 al 5. Dice que Él, primero que Él nos bendijo, pero nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea que su bendición espiritual está en Jesús, ¿sí? No fuera de Él. Pero también dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es eso que nos escogió? Tiene que ver con santificación. ¿Qué es la palabra santificación? Porque a veces se malentiende o por la misma cultura se piensa una cosa que no es. Santificación es apartar, es tomar algo que de pronto era para uso común, ¿sí? Y apartarlo para un uso exclusivo. Entonces, Dios nos santificó, nos sacó, nos apartó para hacer un propósito específico que hay en el corazón de Él. ¿Mm? Ese es el propósito. Entonces Él dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. O sea, Él nos escogió para hacer su propósito, su plan y permanecer en ese plan delante de Él. Ese es el propósito, eso es lo que el Padre planeó. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo eso, ¿quién lo planeó? El Padre. El Padre fue el que se craneó todo eso, Él fue el que trajo esa idea y gloria a Dios, porque Él planeó un buen futuro para nosotros. Por eso Jeremías 29:11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Eso quién lo está diciendo el Padre. El Padre es el que planea. Y Él planeó un futuro excelente. Él no está dudando acerca de su futuro. Yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Muy bien. El Hijo, yo les dije, el Hijo dice acá, ejecuta los planes del Padre, ¿cierto? Es lo que vemos acá. Y
es lo que entendemos, ¿no? El Hijo ejecuta los planes del Padre. Entonces, ay, se corrió. Vamos a leer Juan 6, 38 al 39. Juan 6, 38 al 39. Juan 6, que es este que está acá. Y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús está aclarando y dice, yo no vine a ejecutar mis propios planes, yo vine a ejecutar los planes del que me envió, los planes de mi Padre. Él no lo tomó nada por improviso, él ya lo tenía todo planeado. Entonces, él vino a ejecutar la voluntad del Padre. Y así, eso es una buena confesión que podemos hacer nosotros. Si usted fue santificado o predestinado para hacer el propósito de Dios, usted puede decir lo mismo que Jesús dijo. Yo estoy aquí en esta tierra no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Usted entiende que ha sido predestinado, usted entiende que ha sido santificado para hacer el plan de Dios. Entonces, si usted habla esto, usted está entendiendo el propósito de Dios. Usted está entendiendo el plan de Dios. O sea, Dios hoy nos está dando revelación que aún desde antes del vientre de nuestra madre, Él ya nos tenía en su corazón. Él ya nos había predestinado. Él nos había apartado del vientre de nuestra madre para hacer ese plan para Él, para la gloria de Él. Muy bien. Y el Espíritu Santo, aquí sigue diciendo, el Espíritu Santo revela. Él revela. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, Él no va a hablar, así como el Hijo no ejecutó su propia voluntad, sino que Él actuó de acuerdo a lo que el Padre planeó. El Espíritu Santo dice, Él no va a hablar, el Espíritu Santo habla, ¿sí? Y Él habla a nuestro espíritu, Él da testimonio a nuestro espíritu, Él habla conforme a la palabra escrita. Aún, ¿cómo fue escrita la palabra? Por medio del Espíritu Santo que habló a los hombres. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Y qué es lo que Él oye? ¿Qué es lo que Él nos hará saber de esas cosas? Pues de los que el Padre ya planeó de antemano. Eso es lo que dice allá en Corintios. Lo que ojo no ha visto, oído escuchado, lo que ojo no ha visto y oído escuchado son las cosas que Dios ha preparado para revelárnosla por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Muy bien. Siguiente diapositiva. Ay, a ver qué pasó, no se quiere pasar. Ya. Estructura del ser humano. Estructura del ser humano y naturaleza. Veamos Génesis 1:26. Génesis 1:26. Esta parte es interesante. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Ese hagamos, ¿a qué piensa que se refiere? Ese hagamos se refiere a la Trinidad de Dios, ¿cierto? A que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces se reunió allí la Trinidad reunida, entonces dijo Dios, hagamos, ¿sí? Ellos deliberaron para definir el propósito del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces ellos decidieron, nos crearon conforme a su imagen y a su semejanza. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Que el hombre pudiera representar a Dios a su imagen y semejanza. Ese fue el propósito original por el cual Dios creó al hombre, ¿sí? Que el hombre pudiera ser la imagen y semejanza de Dios aquí en esta tierra. Luego dice aquí en este mismo versículo, Génesis 1:26, para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre pudiera reflejar a Dios aquí en la tierra. Pero también le dio autoridad. El hombre era quien tenía la autoridad en esta tierra. Salmos 8:5 al 9, se los leo.
nos hiciste, hablando del hombre, apenas un poco inferior a Dios y nos coronaste de gloria y de honra. Pusiste a nuestro cuidado todo cuanto has hecho y todo bajo nuestra autoridad, ovejas, bueyes, animales salvajes, aves, peces, todos los seres del mar. Oh Señor nuestro, la majestad y la gloria de tu nombre llenan la tierra. Entonces, el hombre fue creado con un propósito y el propósito era mostrar la imagen y semejanza de Dios en esta tierra. ¿Mm? Ese era el propósito. Y estamos hablando acerca de la Trinidad de Dios. Dios es una Trinidad en función, o sea que cada uno tiene una función especial en la creación y en la redención. Pero yo quiero explicarles un poquito acerca de esa imagen y esa semejanza, ¿sí? ¿Qué significa que nosotros hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios? La palabra semejanza significa lo original, que sirve de modelo a algo. Entonces, que nosotros hayamos sido creados a semejanza de Dios, es que si Dios es un Dios trino, que es un espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo, nosotros también fuimos creados a la misma semejanza a Él. Por eso nosotros tenemos un espíritu con un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Y qué significa que seamos creados a la imagen? Con las mismas características de Dios en nosotros. ¿Qué significa eso? Miremos un momento Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice la palabra, imagen entonces habla acerca de características o del carácter de Dios en nosotros. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, si hemos sido creados a imagen de Dios, usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Y la imagen es el carácter de Dios, y el carácter de Dios, ¿quién nos lo revela? Jesucristo. O sea que usted fue diseñado con el propósito de que el carácter de Cristo sea revelado a través de su vida, porque Cristo vive en usted, porque usted fue hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, y usted ahora puede producir unos frutos conforme a esa nueva naturaleza que es en Cristo. Eso quiere decir que fuimos hechos a imagen de Dios, que tenemos la misma capacidad de formar ese carácter de Cristo y de producir esos mismos frutos que habla la palabra acerca de Jesús. Entonces, toda la Trinidad está contenida en Cristo, ¿sí? Toda la Trinidad está contenida en Cristo. O sea, el Padre está en Cristo, el Espíritu Santo está en Cristo y Cristo habita en nosotros. Ahora, ¿quieres conocer a Dios? Mira a Jesucristo. ¿Quieres conocer al hombre? Mira a Jesucristo. Al hombre es como el hombre fue en el propósito diseñado. Es eso. O sea, ¿cómo fue el hombre planteado por Dios? ¿Cuál era el propósito de hacer el hombre? Crearlo a imagen y semejanza. Entonces, ¿a quién debemos ver? ¿En quién debemos estar enfocados? Jesús. Jesús revela esa intención del Padre. Jesús, hombre, revela la intención. Eso que se había corrompido por Adán por causa del pecado y que esa imagen y semejanza se perdieron, ¿cierto? Porque el hombre recuerde que aunque espiritualmente tenía un espíritu, su espíritu estaba muerto y ya no vivía por las cosas del espíritu, sino vivía por la misma naturaleza de la carne, esa semejanza se corrompió y esa imagen también se corrompió al pecar. Pero en Cristo volvió otra vez a establecerse ese propósito eterno que era revelar a Dios, que el hombre revelara a Dios, y entonces nosotros en Cristo Jesús podemos revelar obviamente a Dios. Eso es tremendo, porque todo lo que se había perdido en Adán fue restaurado en Cristo Jesús. Entonces, por eso Jesús tuvo que hacer algo en nosotros. Hizo una cirugía corazón abierto y nos hizo una nueva naturaleza, una nueva criatura, con la misma naturaleza de Dios, con la misma vida de Dios, porque el propósito de Dios se establece por la eternidad. Él no es que se vaya a echar para atrás, ¿no? Ay, ocurrió esto, esta catástrofe de que el hombre ahora tomó la naturaleza de pecado, entonces no podemos hacer nada. No, Él envió a su Hijo y volvió a restablecer el propósito, y el propósito se restaura por medio de Jesús, no fuera de Él. ¿Mm? Muy bien. Sigamos, siguiente.
Entonces estamos diciendo semejanza a lo que sirve de modelo al original. En la caída del hombre se perdió esa imagen y semejanza, y el hombre sin Jesús está sin la intención, sin la gloria, sin el carácter, sin identidad. O sea, sin Cristo nosotros estamos totalmente fuera de propósito, ¿sí? No estamos en lo que Dios quiere, que es manifestarse a través del hombre, que el hombre lo refleje a Él, sino que estamos totalmente ajenos al propósito de Dios. Pero gloria a Dios, en Cristo ha sido restablecido de todo y en Él podemos revelar al Padre. Siguiente. Con un espíritu nuevo, ¿qué podemos hacer? Con ese espíritu nuevo que Él nos dio, nosotros ahora podemos amar a Dios, ¿cierto? Él dice, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces usted ahora puede adorar a Dios porque usted fue hecho un nuevo espíritu. Usted puede, a través de esa nueva creación, percibir a Dios. Sin esa nueva creación, acuérdese que usted estaba muerto espiritualmente, separado de Dios, así que separado de Él, no podía percibirlo, no podía tener comunión con Dios. Pero ahora, por causa de que usted es una nueva criatura en Cristo, usted tiene comunión, usted tiene cercanía, usted tiene amistad con Dios, usted puede orar, vivir en su presencia, puede traer el cielo aquí en la tierra, o sea, la voluntad de Dios siendo hecha aquí en la tierra, puede percibir cosas antes que sucedan y tener una conciencia espiritual. Aleluya. Escuchar a Dios, ser guiado por Dios, tener revelación, manifestar los dones del Espíritu Santo. O sea que sin un nuevo nacimiento no hay nada, ¿sí? Dice Jesús que el nuevo nacimiento nos capacita para entrar en el reino de los cielos, pero para ver las cosas del reino de los cielos. Entonces necesitamos de ese nuevo nacimiento para hacer el propósito de Dios, ¿sí? Somos también morada de Dios, somos hijos de Dios, podemos servir a Dios, somos ungidos por Dios y somos fortalecidos por Dios en nuestro espíritu. Muy bien, en el alma, ¿qué contiene o cómo está compuesta el alma? El alma está compuesta por tres cosas, ¿sí? Pensamientos, que es aquí la primera parte. No sé si me alcanzan a ver el mouse que yo estoy tratando aquí. Bueno, la mente, que es la que dice ofrecer el poder de saber, dice adquirir conocimiento, retener conocimiento, arreglar conocimiento, elaborar conocimiento. O sea, lo que en su alma, su ser, todo su ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero espíritu y alma son diferentes, no es que sean iguales. Su espíritu es la parte que es igual a Dios. Dios es espíritu, usted fue hecho espíritu. Con su espíritu usted tiene comunión con Dios, pero su alma con su alma usted puede adquirir conocimiento, ¿sí? Su alma tiene emociones, ánimo, afectos, deseos, sentir, ¿cierto? Esos son emociones. Y su alma también tiene voluntad. Por medio de su alma, usted decide. Su alma le da la capacidad para tomar decisiones. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu fue hecho nuevo, recreado en Cristo Jesús, con la misma naturaleza de Dios y con la misma vida de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de su espíritu. Pero Dios dice a través de su palabra que con su alma usted tiene que hacer algo, y es empezar a renovarla por medio de la palabra de Dios. Y esto lo dice aquí en Romanos 12:2, que es el versículo que está ahí mostrando. Romanos 12:2 dice que necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que Dios hizo algo tremendo en nuestro espíritu, pero para poder nosotros vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que somos en nuestro espíritu, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y qué es cambiar nuestra manera de pensar? Pensar como Dios piensa. Pensar como Jesús pensaría estando en la tierra. ¿A usted no le ha pasado que alguna ocasión y en algún momento usted diría, ¿qué haría Jesús si estuviera en esta situación? Pues lo que haría Jesús es lo que está contemplado en la palabra de Dios, porque la palabra es la mente de Cristo. Así que a medida que usted va poniendo la palabra de Dios por obra, usted va conociendo la palabra y la va poniendo por obra, usted va pensando como Jesús piensa. Entonces, ya no usted se quedaría, ¿cómo pensaría Jesús en esa situación? No, cuando usted pone la palabra por acción, usted va a actuar de acuerdo a cómo Jesús actuaría en su misma situación y en su misma circunstancia. Bien, Dios en Santiago 1:21 me dice que me dio autoridad
¿Para qué? Ahí dice el versículo, me dio autoridad por medio de mi espíritu para controlar el alma y el cuerpo. Él me dio, o sea que yo a través de mi espíritu, yo puedo controlar mi alma y mi cuerpo. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? ¿Cómo es que yo empiezo a controlar mi alma y mi cuerpo? Recibiendo con mansedumbre. Mansedumbre es aceptando la palabra de Dios en mi vida. Recibiéndola, esa palabra, la cual puede salvar ¿qué? Mi alma, mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad. Muy bien. Siguiente. Entonces, ¿cómo renovamos la mente? Escuchando las enseñanzas que estamos hablando ahora y poniéndolas en práctica. Debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino ser hacedores. ¿Sí? Si estamos escuchando algo que hemos estado escuchando y no lo estamos haciendo, pues es hora de arrepentirnos. Arrepentirnos es reconocer, Padre, yo he estado escuchando esto, yo ya entendí. Por ejemplo, con el alma, yo necesito renovarla, yo necesito cambiar mi manera de pensar, pero yo no lo estoy haciendo. Entonces reconozca que está haciendo la cosa mal y arrepiéntase. Y arrepiéntase es que darse cuenta que lo está haciendo mal, pero acercarse nuevamente a la palabra de Dios, acercarse al plan de Dios. Y es importante la renovación de la mente para andar en lo que Dios quiere que nosotros andemos. Sin renovar nuestra mente, pues vamos a vivir en una condición por debajo de lo que somos espiritualmente. Entonces renovemos nuestra mente también porque el diablo, la manera como ataca, es a través de pensamientos incorrectos. Él envía dardos de fuego a nuestra mente y pensamientos que si meditamos en ellos, los creemos y empezamos a actuar de acuerdo a esos engaños y mentiras. Entonces, renovemos nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Y por último, el cuerpo. El cuerpo, pues, es lo más sencillo porque es lo que usted conoce, es vista, oído, tacto, gusto, olfato, pero con nuestro cuerpo necesitamos hacer algo, ¿cierto? La Biblia con cada parte de nuestro ser nos anima a hacer algo. Y con nuestro cuerpo usted necesita presentarlo como un sacrificio vivo. O sea que su cuerpo obviamente va a querer hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, pero usted necesita sacrificio, ¿cierto? Sacrificarlo. Entonces decir, a veces no quiere de pronto, ay, mejor me quedo viendo televisión o de pronto estoy haciendo otra cosa. No, sacrificio es que de malas cuerpo. Usted le quita todo derecho, ese no tiene, ese es su esclavo y ese no tiene voz ni voto, simplemente hace lo que su espíritu le dice hacer. Entonces, necesitamos hacer estas cosas, ¿sí? Poner nuestro cuerpo como un esclavo, sin derecho, sin voto, ni nada de eso. Lo sometemos a la palabra de Dios. Entonces, en resumen, el espíritu nos hace conscientes de Dios. Nuestro espíritu somos conscientes de Dios, de nuestra comunión con Él, somos conscientes de su presencia en nosotros, podemos fluir con el Espíritu Santo, hacer el plan de Dios para nuestras vidas. El alma nos hace conscientes de nosotros mismos, pensamos, sentimos, ¿cierto? Nos hace exponencial esta experiencia aquí en la Tierra. Obviamente nosotros experimentamos este planeta por medio de nuestros sentidos, ¿cierto? Y el cuerpo nos hace conscientes de ese mundo exterior, olfato, vista, tacto, todas estas cosas. Eso es, en resumen, la naturaleza o la estructura del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que fue un buen tiempo de palabra, de aprendizaje y bueno, muy bendecido. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues cualquier cosa ustedes pueden escribirme por WhatsApp si tienen alguna duda, pregunta y la pueden hacer. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y bueno, muy bendecidos. Recuerden que la próxima clase es el siguiente lunes a las 7 de la noche. Bendiciones para todos.